A continuación, vamos a seguir con la participación del doctor Jeffrey Maradiaga. Él es especialista en medicina interna, graduado del UNA, docente de la Facultad de Medicina y Cirugía en UNICA, médico en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y también médico asistencial en Hospimed. El doctor Maradiaga nos va a estar hablando con respecto a las pruebas diagnósticas y COVID-19, que ya sabemos que es uno de los pilares con respecto al manejo tanto clínico como epidemiológico de la pandemia. Adelante, doctor Jeffrey. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un placer poder acompañarlos y poder hacer un pequeño aporte. No me considero ningún experto como el doctor Umaña u otros de gran categoría que te están invitados, pero sí espero poder contribuir a las personas que están escuchando y que les sirva esta charla, que es el principal objetivo, para que podamos todos unificar criterios. Vamos a hablar hoy de la parte laboratorial. Estudios tanto para la evaluación y pronóstico como estudios para diagnóstico. En los estudios de laboratorio me sirven para hacer diagnóstico, pronóstico y evolución de los pacientes. ¿Qué estudios vamos a enviar? Va a depender de la clínica y evolución de los pacientes. Siempre que haya duda, debemos realizar controles para decidir qué vamos a hacer. Estos estudios me sirven para evaluación y pronóstico. El hemograma puedo encontrar linfopenia, trombocitopenia, leucocitosis, neutrofilia. En las pruebas de coagulación, el dímero D puede estar elevado. El fibrinógeno elevado. Los tiempos de coagulación prolongados. Marcadores inflamatorios que son bastante útiles, proteína C reactiva, velocidad de eritrosedimentación, deshidrogenasa láctica, ferritina, interleucina 6, procalcitonina. Marcadores cardiovasculares, troponinas, proBNP. Me sirve también evaluar glucosa, función renal, función hepática y en casos selectivos gasometría arterial. Ahora, ¿voy a enviar estos estudios a todos los pacientes? No. Tengo que ver los días de evolución de enfermedad. Si mi paciente cuenta con factores de riesgo. No es lo mismo un paciente joven, sin ninguna comorbilidad, con síntomas bastante leves, sin compromiso respiratorio, que sea en el día 3, 5 de enfermedad, a un paciente obeso o diabético o cardiópata o con otras comorbilidades que esté en enfermedad renal crónica o con terapia inmunosupresora, que esté en el día 7 de enfermedad, que ya me presente tos, disnea, fiebre, donde sí es prudente evaluar marcadores inflamatorios. O vaya, un paciente joven asintomático sin ningún factor de riesgo tampoco es prudente. O sea, yo voy a decidir según mis pacientes. Si mi paciente ya tiene elevación de marcadores inflamatorios, debo evaluar, ver cómo están su nivel de proteína C reactiva, deshidrogenasa láctica. Si mi paciente está hospitalizado, puedo evaluar interleucina 6. Si mi paciente tiene factores de riesgo cardiovascular y considero que puede tener compromiso cardiovascular, enviar troponinas, proBNP. Recordemos que estamos en situación de escasez. Debemos hacer uso racional y coherente de los recursos. Yo voy a pedir las pruebas según la evolución del paciente, lo que voy buscando, viendo los días, sus manifestaciones y sus posibles complicaciones. Las alteraciones de laboratorio más frecuentes son linfopenia, leucocitosis, leucopenia, trombocitopenia. Hago énfasis en leucopenia y trombocitopenia porque tenemos dengue. Y es preocupante que digan, la semana pasada tenía dengue, ahora tiene COVID-19. O sea, no. Simplemente fue el mismo bichito que tenía nuestro paciente, pero
Después fue progresando la enfermedad hasta que llegó a compromiso respiratorio. Además, la trombocitopenia en dengue va disminuyendo gradualmente. Ya sabemos que cumple su nadir de aproximadamente día 5, 6, 7 de la enfermedad. Está más bajito y luego comienzan a elevar. En cambio, en COVID-19 no son trombocitopenias severas. Puede hacer 100, 110,000, 90,000 plaquetas y no pasan de ahí. Y los leucocitos en dengue bajan y luego suben, que es de los primeros marcadores. Son parámetros que nos pueden ayudar. En cambio, en COVID-19 bajan y después pueden hacer leucocitosis. O aparece leucocitosis y trombocitopenia. Los pacientes con dengue no tienen leucocitosis y sí trombocitopenia. Puede haber disminución de albúmina, aumento de biomarcadores cardíacos, aumento de marcadores de inflamación, aumento de dímero D, anomalías de función hepática y renal. Hay que recordar algo, esta enfermedad no solo es pulmonar, tiene compromiso multisistémico. Me afecta corazón y me puede afectar también endotelio vascular, causar lesión renal, lesión hepática, alteraciones neurológicas y es una enfermedad procoagulante. Se debe vigilar los factores de coagulación, sobre todo en pacientes que tienen comorbilidades. Es interesante que si tenemos proteína C reactiva elevada y eosinófilos bajos, es sugestivo que sí puede tener COVID-19. Vean la sensibilidad y especificidad. O sea, no me dice que tiene, sino que es sugestivo. Yo debo utilizarlo como parte de mis criterios para hacer diagnóstico. Y la elevación de proteína C reactiva, como todos sabemos, se relaciona con mayor posibilidad de complicaciones. Entre más alta la proteína C reactiva, aumenta la posibilidad de complicaciones en el paciente. Los asintomáticos, en su gran mayoría, pueden presentar parámetros de laboratorio normales. ¿En quién podría considerar enviar pruebas para vigilancia? Adultos mayores, pacientes inmunosupresos, como los pacientes con enfermedad renal, porque su comportamiento puede ser diferente. Los ancianos clínicamente ya vimos que pueden debutar solo con fatiga o comenzar con disnea o tener hiporexia. Entonces, ante un comportamiento tan inespecífico, sí es prudente la evaluación laboratorial. Un paciente joven sin ningún factor de riesgo conocido y que clínicamente esté bien, no valdría la pena exponerlo que vaya al laboratorio o que vaya con otras personas o hacer uso innecesario de recursos. Leucopenia, linfopenia, aumento de serogenasa láctica y aumento de proteína C reactiva son los hallazgos más frecuentes y están disponibles en los laboratorios. Ven que aquí no se habla de medir a todo mundo ferritina, enviar a todo mundo dímero D, no. Hay que ser selectivos, somos clínicos. Debemos decidir según las manifestaciones clínicas de nuestro paciente y la evolución lo que vamos a enviar. Y otro punto sumamente importante es con los cultivos. En ese momento estamos haciendo un uso irracional de antibióticos, dejando antibióticos, 2, 3 antibióticos a un paciente, solo porque vemos elevación de marcadores inflamatorios cuando esta es una enfermedad inflamatoria que puede elevar neutrófilos, leucocitos y no necesariamente indica infección bacteriana. Por eso es prudente, sobre todo en pacientes críticos, hacer cultivos para buscar sobreinfecciones bacterianas y de esta forma sí justificar el uso de antibióticos. Que si iniciamos antibióticos muy tarde, ¿puede ser problema? Sí, pero los podemos, si se inician precoz, nada nos impide que se puedan retirar si no hay necesidad. ¿Qué marcadores laboratoriales son de severidad? Que el paciente tenga disminución de linfocitos. Que dividamos los neutrófilos entre los linfocitos y esto sea más de 3.5. Que tengamos elevación de CPK, proteína C reactiva, LDH, troponinas, ferritina, dímero D. La presencia de lesión renal aguda, elevación de AST o ALT 5 veces arriba del valor normal y la presencia de trombocitopenia. Entonces son marcadores que si tengo eso, mi paciente debo tener suma precaución. Ahora, nada de esto me da diagnóstico, me contribuye. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Combinamos nuestra clínica con los días de enfermedad,
las comorbilidades del paciente, sus manifestaciones, los marcadores que ya vimos y vienen las pruebas confirmatorias. Tengo PCR en tiempo real, pruebas de antígeno y pruebas serológicas. Se complementa con estudios radiológicos, rayos X y tomografía, que después veremos una excelente charla que nos va a ayudar mucho con esta. Y es importante, analicemos todos los factores. Un factor negativo no excluye la enfermedad. Eso es fundamental. Entonces, cuando un paciente esté con elevación de estos marcadores, pruebas serológicas, pruebas radiológicas, yo debo decidir, ¿tendrá COVID-19 sí o no? Por eso combino todo. Nosotros somos clínicos. No solo utilizamos los valores de laboratorio. Se recomienda que a todo paciente sospechoso se realice reacción en cadena de polimerasa. Esto me ayuda para confirmar. ¿Tiene sus limitaciones? Sí. Luego tenemos las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas no se recomiendan para diagnóstico. Y aquí utilizamos las pruebas rápidas para decir, ¿tiene o no tiene? Pueden ser un complemento, nos pueden apoyar, pero no son parte del diagnóstico. Importante ver los agentes infecciosos que tenemos en nuestro medio. Tenemos dengue, sí, malaria también, influenza también, entonces debe ser parte de los diagnósticos diferenciales. Tenemos otro apoyo útil para diagnóstico, las pruebas de antígenos. Nos ayudan en pacientes sintomáticos, pacientes que tienen los primeros 5 a 7 días de enfermedad. ¿Por qué? Porque tienen mayor carga viral. Pero ¿qué pasa si tengo una prueba de antígeno negativa y yo sospecho? Complemento, le hago una reacción en cadena polimerasa en tiempo real. Les recomiendo que descarguen esta guía y la lean, es bastante completa, de la Asociación Panamericana de Infectología y los puede apoyar. Una prueba negativa no excluye. Esta enfermedad es dinámica, está en constante cambio, el paciente va evolucionando, por lo tanto yo voy a elegir mis pruebas según su sintomatología y progresión de la enfermedad. Muchas pruebas son específicas, prueba de antígeno, prueba de PCR, pruebas serológicas, pero ninguna es 100% sensible. Y esto siempre lo debemos de recordar. Siempre hay falsos negativos. Y estos falsos negativos van a depender también del día de la enfermedad. Primera prueba, la reacción en cadena polimerasa en tiempo real. Positiva, confirma. Negativa, pero yo tengo sospecha clínica, epidemiológica, hallazgos radiológicos sugestivos, tomo una segunda prueba y repito, si sale positiva, confirma la infección, pero me sale negativa, ¿voy a descartar? No. Si mi paciente tiene todo compatible, puedo complementar con pruebas serológicas. Entonces ven que no se excluyen. Se complementan las pruebas. La sensibilidad anda cerca del 87.8% en primer mundo y la especificidad en un rango 87.7 a 100%. En Reino Unido, que aquí les recomiendo también que puedan leer esta guía, es bastante útil, vean los falsos positivos, 0.8, 4%. Falsos negativos, desde el 2 al 29%. O sea, que puede haber hasta un 29% de falsos negativos. O sea, si sale negativo, no me excluye. Y esto va de la mano con los días y creo que es más fácil comprenderlo aquí. Entonces, observemos el PCR con hisopado. Los primeros días, bastante posibilidad. Ahora veamos cuando van pasando los días. La posibilidad de falsos negativos aumenta. Ahora, vámonos aquí, mis pruebas serológicas. Mientras en PCR va disminuyendo, en pruebas serológicas va aumentando. Cuando el PCR está en niveles altos, mis pruebas serológicas no van elevado. Entonces se complementan. Esa es la utilidad de las pruebas.
La prueba de antígeno, excelente herramienta, nos ha apoyado bastante por la rapidez. Me detecta proteínas virales en frotis nasales y otras muestras respiratorias. Sensibilidad 80%. Es bastante útil, pero ven que hay un 20% que no detecta. Especificidad mayor o igual del 97%. Es bastante alta. Si sale positivo, sí tiene. Hay un punto interesante y que no lo incluí aquí. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que por casualidad se hacen pruebas positivas, pero no tienen ni síntomas, ni factores de riesgo, ninguna alteración? Entonces, esos pacientes se vigilan posteriormente y complementamos con pruebas serológicas, porque recordemos que toda prueba de laboratorio va a tener siempre cierto margen de error. Importante, las pruebas de antígenos son útiles durante los primeros días. ¿Por qué? Simplemente porque durante esos días es cuando las personas tienen mayor carga viral. Ya sabemos que la carga viral es alta desde un día antes de los síntomas hasta los primeros 7 días y va bajando gradualmente. Por eso una prueba de antígenos, si yo la hago la segunda semana, no me va a servir. ¿Puede salir positiva? Sí, pero su posibilidad es bastante baja. La primera semana hay mayor posibilidad, pero siempre puede haber negativos. No se recomienda en pacientes asintomáticos. Si hubo contacto, está asintomático, entonces hago la reacción en cadena polimerasa en tiempo real. Ahora vamos con una de nuestras herramientas que es útil, pero a la vez un dolor de cabeza, las pruebas serológicas. La detección de anticuerpos me sirve para el diagnóstico tardío, más allá de las primeras 2 semanas, y esto no es nuevo, esto ya hace meses se sabe. El marcador serológico más sensible y más temprano son los anticuerpos totales, los cuales comienzan a aumentar a partir de segunda semana. Se ha visto que puede haber casos donde IgM e IgG por ELISA pueden ser positivos incluso al 4.º día, pero son casos aislados y nosotros manejamos grandes volúmenes de población. Por lo tanto, me voy a ir a lo que tiene más prevalencia. Si la mayoría de estudios me dice que después de segunda semana sale positivos, yo voy a aplicar las pruebas después de segunda semana. ¿Puede salir positivo en la primera semana? Sí, pero es más raro. Esta revisión de Cochrane fue un metaanálisis de múltiples estudios y encontraron que la sensibilidad de las pruebas de anticuerpos es demasiado baja la primera semana. Pero me sirve para complementar de forma tardía en pacientes que tienen pruebas moleculares negativas. O sea que si tiene múltiples PCR negativas, pero yo sospecho, complemento después de 2 semanas. Si ya sale negativa a las 2 semanas y 3 semanas, pues no era COVID-19, era otro problema, pero ya estoy seguro. Entonces, nuevamente, vean la cantidad de días, o sea, no me sirve de forma temprana. La seroconversión es más rápida y más robusta en pacientes con enfermedades graves en comparación con pacientes con enfermedades leves o infecciones asintomáticas. La CDC recomienda que podemos comenzar esas pruebas, no es que nos hacemos una y sale negativa, desde 9 a 14 días después del inicio de síntomas. Complementamos con pruebas de PCR y también estas pruebas me sirven para pacientes que presentan complicaciones tardías. La ITSA recomiendan pacientes que yo tengo elevada sospecha clínica, tengo pruebas moleculares negativas y por lo menos tiene 2 semanas del inicio de síntomas. O para evaluación del síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico en niños. O también para estudios de serovigilancia. La respuesta de anticuerpos se produce generalmente durante las primeras 3 semanas de enfermedad. Ahora, en lugares donde las vacunas están disponibles, aquí algún día vamos a tener la bendición de poder tener vacunas, puede haber IgM o IgG positivo por la vacunación o también por infecciones previas. No se utilizan para diagnóstico independiente de infecciones
agudas. Nuevamente, yo complemento mi clínica, reacciones laboratoriales y estudios radiológicos. Ahora vamos a la parte de la sensibilidad. Vean que puede variar desde un 18.4 hasta 96.1%. Aquí depende de múltiples factores. La especificidad, pues, bastante alta. Estas pruebas serológicas no me sirven para infección aguda, no me sirven para ver si el paciente está reinfectado. O sea, me sirven para saber que tiene anticuerpos, sí o no. Y lo complemento con los datos que tengo. Y otro punto importante, no deben utilizarse para decidir el regreso de las personas a trabajo. Para eso ya hay criterios claros, 10 días, infecciones leves, 20 días, infecciones severas, viendo la condición del paciente, si se siente bien desde el punto de vista físico y también psicológico. Pero no me sirve estar midiendo pruebas laboratoriales para decidir si alguien infecta o no, para decidir si alguien puede trabajar sí o no. Dentro de las pruebas serológicas, aquí no hablo de rápidas porque las rápidas solo aquí las utilizamos de esta forma para hacer diagnóstico, pronóstico, hasta para que alguien regrese a trabajar. En primer mundo se utiliza o ELISA o CLIA. CLIA, vean que tiene una sensibilidad bastante alta. ELISA una sensibilidad importante. Entonces lo que hago si un resultado me sale negativo, ¿qué puedo hacer? Repetirlo. Al día siguiente no es muy inteligente. Recordemos que el cuerpo varía según persona, laboratorio también varía, entonces esperemos 5, 7 días para repetir. ¿Qué ventajas tienen las pruebas serológicas? Resultados rápidos, menor costo, fácil acceso y me evalúa si tuvo infección. Desventajas son tardías. Ese es un concepto que debemos tener claro. Es una herramienta complementaria. También depende mucho de la sensibilidad y especificidad de las pruebas. Y puede haber falsos negativos. En todas las pruebas puede haber falsos negativos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de por qué debemos combinar todo. Femenina, 39 años, 4 días de fiebre, tos o dinofagia. Obesidad, malo. Fue a una clínica, le hicieron antígeno negativo, prueba rápida negativa, se envió como resfrío común. Pues puede ser un resfrío común. 6 días después, o sea, el 10º día, disnea de pequeños esfuerzos, tos seca, febril, prueba rápida negativa, tenía leucocitosis, y como toda leucocitosis pensamos que es infección bacteriana, antibióticos. Día 14, disnea de reposo, saturación 70%, tomografía que se la puede hacer a nivel privado, infiltrados bilaterales, patrón en vidrio despulido, compromiso del 80%. Se hace prueba de ELISA positiva. Entonces, para que vean que basarnos solo en las pruebas sin utilizar todos los criterios, pues no es prudente. Otro caso. Femenina, 54 años, obesa, prediabética. Les aclaro, todos los casos tienen su antecedente real. 5 días con tos, disnea, fiebre. Primera PCR, negativa. Rápida, negativa. Se va con antibióticos. Día 10, disnea de reposo, saturación 90%. Segunda PCR, negativa. ELISA y rápida, negativa. Crépitos bilaterales, no anda bien. Linfopénica. Proteína C reactiva, BCI y LDH elevados. Iniciaron esteroides, oxígeno, fue durante los días que no teníamos cupo en ningún lado, más o menos similar a como estamos ahora. Anticoagulación, estuvo con colchicina, manejo de sostén en casa. Su hijo médico ayudó bastante en este caso. La TAC reportó patrón en vidrio despulido con neumonía bilateral del 50%. Entonces tiene criterio clínico, hallazgos en exámenes compatibles y hallazgos radiológicos. El día 21 se hace otra prueba de ELISA, ya confirma que sí tuvo. 2 PCR negativos, ven cómo todo se debe combinar. Ejemplo 3, masculino, 70 años, tos, fiebre, fatiga. La fatiga es de los síntomas más frecuentes. Consideren COVID-19 en todo adulto mayor con fatiga. No siempre hacen fiebre a los adultos mayores. Tenía 5 días de enfermedad. Le hicieron PCR, este caso ya es un poco viejo, rápida negativa, se fue a casa con el famoso maíz sin ninguna vigilancia.
Día 8, disnea, saturación 90%, se remitió a hospital, no lo llevaron porque no creían. Estuvo en casa con esteroides y oxígeno, no puede hacerse TAC, le hacen otra prueba rápida, negativa. Día 12, fallece en casa. Recibe su resultado positivo. Esto es por la parte de que puede tardarse, pero un resultado que no tengamos todavía no nos puede retrasar. Nexo epidemiológico, clínica, hallazgos radiológicos, otros exámenes. Masculino, 40 años, obeso, 2 días de tos, fiebre, prueba rápida negativa, PCR-RT negativo, egresado con maíz, sin vigilancia con los factores de riesgo. Por favor, todo paciente con factores de riesgo hay que vigilarlo. Día 7, inicia disnea de pequeños esfuerzos, antígeno negativo. Nuevamente los antígenos del día 7 en adelante baja su sensibilidad, sin infiltrados en las rayos X en ese momento, pero solo tenía 7 días. No tiene dinero para tomografía, saturación 92%, prueba rápida negativa, le dan aquel montón de antibióticos. El pobre hombre regresa al día 14 con ELISA positivo, se inician esteroides, saturación ya de 86% y se remite en estado crítico a un hospital. Ven que no es un ancianito de 90 años, es un paciente de 40 años. Caso 5, 55 años, diabético, hipertenso, asintomático por prueba rápida en julio. Estuvo maíz aislado, nunca tuvo síntomas, nunca tuvo PCR. Está raro. 55 años, diabético, hipertenso, asintomático, deja dudas. No se estudió después. Diciembre, tos, fiebre, como supuestamente ya tuvo, se trató como bacteriano, empeoró, se hace prueba rápida, persiste positiva, ELISA negativo, antígeno positivo. Está el antígeno, el paciente estaba todavía en los días límites y con ese antígeno positivo me indica que es algo agudo. Se remite a hospital. Reinfección, no. ¿Por qué? Hay varios falsos positivos con las pruebas rápidas. Puede haber reacciones cruzadas con otros coronavirus. Eso no se pueden confiar. Para concluir, no hay un estándar de oro en las pruebas. Eso no lo digo yo, lo dijo la OMS. La evaluación de los resultados es un desafío. La adjudicación clínica es el mejor patrón de oro, repitiendo hisopados, ya sea antígeno, PCR, nuestro interrogatorio, ver los hallazgos al examen físico y los estudios por imágenes. O sea que tenemos que cambiar ese concepto, que le salió todo negativo, no tiene COVID-19. Y le salió una prueba negativa, pero tiene toda la clínica, no, que es otra cosa. Hay que pensar, o sea, antes de esto, cuántas neumonías bilaterales con elevación de marcadores y que rápidamente hacían hipoxemia mirábamos. Pues bastante poco. Y tenemos nexo epidemiológico, si tenemos datos clínicos, si tenemos alteraciones laboratoriales sugestivas y alteraciones radiológicas, debemos sospechar. Gracias por su atención y esta batalla definitivamente solo la podemos ganar si estamos juntos trabajando, actualizando de forma constante, unificando criterios y siempre consultando cuando hay dudas. Y creo que nos da chance para hacer algunas preguntas. Sí, en efecto, doctor, muchas gracias por su participación. Creo que quedó muy claro lo imprescindible de los métodos diagnósticos y cómo debería hacerse su interpretación. Ahora tenemos varias preguntas. Nos pregunta Herman Rosenway si existen pruebas de antígenos en esputo y cuál es el beneficio de estas. Pues o sea, no he leído que para esputo para población general, sí hay estudios que se están buscando en España, también un grupo de investigación que están viendo pruebas en saliva que sí pueden ser útiles, pero no se ha hecho para población general. La prueba de antígeno sigue siendo con una muestra nasofaringea. Entonces, probablemente a futuro sí pueda haber pruebas de esputo, porque sí ya se está estudiando y sí puede tener ciertos beneficios, pero en ese momento disponibles, pues no tenemos en el país. ¿Será con el doloroso hisopado todavía? Ok, perfecto. Buenas tardes, doctor. Nos pregunta Fernando Ordóñez. Un paciente COVID-19 positivo con dímero de y ferritina alta en su fase aguda. Cuando el paciente sale de la enfermedad queda con hiperferritinemia. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pues miren,
Combinemos la clínica con laboratorio. Si clínicamente mi paciente está bien, su saturación perfecta, ya está sin dificultad respiratoria, proteína C reactiva disminuyendo, hemograma con mejoría de linfocitos, la ferritina es un marcador inflamatorio que tarda en reducir. O sea, no me sirve para ver si el paciente va mejorando. Es al momento para ver si está grave o no. Y eventualmente va disminuyendo. Si los otros marcadores están bien y la clínica está bien, con paciencia podemos medir posteriormente. O sea, no utilicemos solo un valor de laboratorio. Combinemos todos los valores más la clínica. Y la ferritina tarda en disminuir. Por eso se utiliza bastante la proteína C reactiva, deshidrogenasa láctica, velocidad de retrosedimentación, más baratos, y así como rápidamente suben, me evalúan si mi respuesta es adecuada y van disminuyendo. Y que no se fíen solo la ferritina, aparte que es caro. Y medir ferritina cada 48 horas o en los hospitales como se hace todos los días, pues no es muy rentable. Eso pagamos la parte de uso racional de los recursos porque se nos están agotando. Perfecto, doctor. Acá nos tiene una pregunta interesante. ¿Cuándo usted considera, doctor, que consideraría iniciar la cobertura antibiótica en un paciente COVID-19 positivo? Bueno, no estamos en la parte de tratamiento, pero sí es buena pregunta. Miren, los porcentajes de sobreinfección bacteriana son bien bajos en pacientes hospitalizados, 10, 12%. Si solo tiene leucocitosis, proteína C reactiva elevada desde el inicio, lo más probable es que sea por pura respuesta inflamatoria. Ahora, mi paciente lo tengo con esteroides, va mejorando, sus leucocitos van bajando, pero de repente comienzan a elevar los leucocitos. La procalcitonina que estaba negativa comienza a elevar. Observo infiltrados radiológicos que empeoraron y no van por la par. Y si el paciente ya ha estado con esteroides, probablemente se inmunodeprimió y se pudo haber sobreinfectado, sobre todo un medio intrahospitalario. Entonces ahí puedo decidir iniciar cobertura antibiótica. Si tengo nuevamente elevación de marcadores, hallazgos radiológicos, elevación de leucocitos. Previamente tomando cultivos, si se puede. Si no, pues iniciar antibióticos. Y con los antibióticos yo podría esperar una mejoría 48, 72 horas si es bacteriano. A veces los antibióticos es fácil iniciarlos, pero lo difícil es quitarlos, porque tenemos ese temor natural de que si se los quito se me puede complicar. Miren, si el paciente no tiene nada bacteriano, quítenle los antibióticos. Una infección bacteriana. Perfecto, muchas gracias, doctor. También nos da un par de comentarios. Excelente información, doctor. Acá nos consultan si usted considera la detección, la aplicación de pruebas masivas de forma comunitaria para COVID-19. Pues hace unos meses hubiera sido bastante útil. Ahorita nos puede ayudar a detectar casos y hacer aislamiento precoz, pero importante educar a la gente también. Si tiene síntomas, aíslese, porque los primeros 7 días es cuando la persona infecta más. En esos 7 días nos confunde con cualquier otro bichito. Y hacer pruebas masivas sería parte de las estrategias para tratar de detectar casos, aislamiento y los casos que se detecten, vigilar, que es algo que hemos fallado. O sea, la gente aquí se le hace el diagnóstico, se le manda con una bolsita de pastillitas y cloro y se las manda a la casa y le dice cuando se sienta grave regrese. O sea, cuando el objetivo es evitar que llegue grave. Vigilancia cada 48, 72 horas en pacientes con factores de riesgo es algo prudente. Entonces la detección puede ser una herramienta para aislar, cortar cadena de transmisión y vigilar los pacientes con factores de riesgo, que son nuestro dolor de cabeza. Ok, otra pregunta más de parte de Grecia Oliva. Doctor, ¿cuánto tiempo después podemos considerar que un paciente está reinfectado? Por ejemplo, si hace 2 meses salió positivo para COVID con una PCR positiva.
Pues mire, es una pregunta interesante. O sea, realmente no hay un tiempo específico ni criterios específicos para decir si alguien se reinfectó. Sí nos sirve saber que tuvo PCR positivo, luego mejoró, estuvo negativo y luego aparece con otra PCR positivo. O sea, se supone que teóricamente nos deberían durar 6 a 8 meses. Pero sí existe la posibilidad de que ya no los he visto personalmente, sino comentado con otros colegas de personas de que sí se ha reinfectado 3, 4 meses. Pero habría que ver los factores. No sabemos los factores de riesgo para reinfección o quienes se pueden complicar. Lo mejor es si se sospecha reinfección, hacer otra PCR. Ahora, la PCR, recuerden que puede permanecer positiva hasta pueden estar 6 semanas positivas, está documentado. Y por eso hay que ver el tiempo. 3 meses, si está esa posibilidad. Entonces, tendríamos que ver PCR si estaba positivo, si el paciente luego estaba sin síntomas y si 3 meses después tiene síntomas, hacemos otra PCR y si sale positivo, está la posibilidad de reinfección. Pero hacemos nuevamente estudios radiológicos para ver si empeoró y lo complementamos con los otros estudios laboratoriales. Excelente. Acá también nos consultan qué pruebas recomendaría en pacientes confirmados por COVID-19 que son jóvenes y que no tienen factores de riesgo para su seguimiento. Pues mire, para seguimiento la parte clínica. Factores de riesgo incluye que no tenga ni obesidad visceral. Eso es importante porque la gente dice, no, estoy joven, pero tiene grasita visceral, ese ya es un factor de riesgo. Si el paciente no tiene nada, puedo hacer un hemograma, viendo linfocitos, proteína C reactiva, viendo si hay elevación, deshidrogenasa láctica y velocidad de retrosedimentación. 3 marcadores baratos y que me pueden dar mucha información. No le manden ferritina a todo el mundo porque es caro. O sea, déjelo más para pacientes críticos con factores de riesgo. Igual dímero D para pacientes que tienen estados procoagulantes, oncológicos, obesos mórbidos, embarazadas, pacientes con acabamiento crónico, pacientes con enfermedades autoinmunes. Ok, muchas gracias, doctor Jeffrey. Excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo se recomienda el uso de anticoagulante en pacientes sin comorbilidades que cursó con COVID-19 con alteración de ferritina y dímero D? Pues la Sociedad Americana de Hematología son de 14 hasta 30 días en pacientes que estuvieron hospitalizados con neumonía y con elevación de marcadores. O sea, lo máximo un mes. Hola. Sí, tenemos un par de preguntas más. Acá nos consultan con respecto a los pacientes que ya han sido diagnosticados por COVID-19, ¿al cuánto tiempo después se considera que se deberían de poder vacunar o si hay algún cambio con respecto a los pacientes que ya han sido contagiados? Pues mire, aquí a nivel nacional no tenemos un parámetro establecido. En otros lados pueden utilizar hasta 3 meses después de la infección para comenzar la aplicación de vacunas. Aquí pues sí sería prudente ver qué decisión toma la Sociedad de Infectología con la parte de vacunación de los pacientes que han tenido infecciones. ¿En qué punto? Porque todavía está en esa duda a cuánto tiempo. Los norteamericanos van por 3 meses. Los británicos sí le mentiría. No he leído cuántas alegrías británicas para la parte de vacunación posinfección. Ahí tendría que revisar. Esa sí se la debo. Ok, está bien. Gracias, doctor. Un par de preguntas más, ya va a ser la hora, pero todavía tenemos tiempo para un par de preguntas más. Acá nos consultan si los marcadores inflamatorios persisten elevados y clínicamente ha mejorado el paciente, ¿en qué momento se debería de considerar el alto? Muy bien. Debemos ver la mejoría clínica, sobre todo la parte de mejoría clínica. Los marcadores van a ir disminuyendo. La ferritina es el que más tarda. Si el paciente ya no necesita oxígeno, si sus comorbilidades o disfunción renal, hepática están compensados, si no está haciendo hiperglicemia, si se puede alimentar por sí mismo,
Se puede manejar por vía ambulatorio y dejar con vía oral y posteriormente vigilancia. Y ya para ir concluyendo, nos consultan si existen pautas para la realización de pruebas complementarias en población pediátrica, anticuerpos, antígenos o PCR. Ok. Ejemplo, deberíamos de sospechar Ujú. COVID en niños menores de 5 años con resfriado común. Pues sí se debe sospechar, pero ya pruebas de niños, ahí no les puedo decir porque mis niños son de 80, 90 años. Ahí sí tendríamos que le pasaría la parte creo que hay una parte posterior de pediatría. O sea, sí se hacen pruebas diagnósticas en niños y las pruebas serológicas en niños, lo que sí se es en la parte del síndrome de respuesta multisistémica inflamatoria, me pueden ayudar como una complicación tardía. Pero más detalles de eso sí no les podría dar. Perfecto. Con eso ya concluimos el tiempo de la participación. Muchas gracias, doctor Maradia, por su excelente ponencia durante este congreso y por pasarnos un poco de sus conocimientos y definitivamente se nota el manejo profesional con respecto a los pacientes COVID-19. Muchas gracias, fue un placer acompañarlos y nos veremos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Muy bien, ahora vamos a continuar con la participación de la doctora Susi Handal. La doctora Susi Handal es radióloga de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y encargada de la realización de tomografías en el Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas de Investigación y Rehabilitación en Ciudad Universitaria a aquellas personas que llegan por COVID-19. La doctora Susi Handal nos va a estar hablando con respecto a los hallazgos radiológicos en COVID-19. Adelante, doctora, el espacio es suyo. Sí, buenas tardes. Es un honor para mí poder aportar la experiencia que he tenido con pacientes COVID y desde el punto de vista de imágenes, tanto radiológicamente de tomografías como de rayos X. Solo para que me dé opción para subir la presentación. Hola, doctora, ¿ya tiene el Sí, permiso? sí, no me Hola, doctora, sale sí. habilitado para compartir. No sé por qué. No me da la opción para poder subir la presentación. Si quiere, envíemela para que comencemos Ok. unos 2 minutos y yo le ayudo.
Perfecto. Le escribo mi correo en el chat. Ok, perfecto. Ahorita se lo envío.
La doctora me avisa. ¿Aló? Hola, ya se lo envié. Se lo envié la presentación. Listo, ya me cayó. ¿Ya le cayó? Ok. Sí. No está la presentación. Sí, a ver. Entonces,
Estamos listos, doctora. Perfecto, ok. Bueno, lamento los inconvenientes. Lamentablemente mi computadora es una Mac y estas computadoras un poco complejas, como me estaba comentando, de la compatibilidad de lo del Windows, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos listos. Le voy a comentar que la experiencia que he tenido con respecto a la radiografía de tórax y la tomografía de tórax. Como decía los demás colegas, un placer realmente estar en este congreso. Espero que mis aportes sean para ayuda para todos los colegas. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Todas las imágenes en las cuales aparecen aquí son estudios reales hechos por nosotros en los hospitales donde yo laboro. Bueno, el COVID, como todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Es una pandemia que ha afectado lamentablemente no solamente la parte económica, sino la parte sanitaria, ¿verdad? Se ha manejado que obviamente el diagnóstico ha sido laboratorial, pero la técnica de imagen ha sido muy importante no solamente para apoyar el diagnóstico, como decía el doctor Jeffrey Maradiaga, simplemente también sirve para poder clasificar la gravedad de la enfermedad, las complicaciones que conlleva lo que es esta enfermedad y de esta forma saber el daño pulmonar para poder dar un pronóstico y manejo del paciente, ¿verdad? Vamos a... Ok, vamos a hablar lo que el primer estudio de imagen que tenemos que hacer primero ahorita, que es lo que es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es el primer estudio de imagen que tenemos que realizar. Ok, ¿por qué? Porque es el más barato, es el estudio más barato que se utiliza para confirmar el diagnóstico. Me refiero a la neumonía por COVID, por su bajo costo y porque es más fácil y accesible para nuestros pacientes. Pero no es tan sensible, obviamente, como lo que es la tomografía. Siempre tenemos unas complicaciones con respecto a tener diagnóstico de neumonía por COVID con las radiografías, que hay muchos falsos negativos, así como los laboratorios también tienen falsos positivos y falsos negativos, también nosotros. Que va a incluir, obviamente, la falta de inspiración del paciente, cuando una proyección puede ser posterior anterior o anterior posterior, o si el paciente se posiciona mal, también si el paciente tiene una prominencia mamaria, eso se refiere con las mujeres que tienen senos grandes, la densidad mamaria, la densidad de las partes blandas, lo que hablaban también de la obesidad del paciente, a nosotros nos afecta bastante para poder ver lo que es el parénquima pulmonar y poder nosotros determinar si el paciente tiene una neumonía o no. Y sobre todo, que lo que se está utilizando actualmente son las radiografías, los equipos portátiles, porque los equipos portátiles no son tan sensibles y tenemos solamente un porcentaje de un 69% que nos puede decir si este paciente tiene neumonía o no, versus obviamente la tomografía, que definitivamente es el gold estándar para el diagnóstico desde el punto de vista de imágenes de la neumonía por COVID. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en las radiografías? Primero, podemos encontrar una radiografía normal. Como había comentado, nosotros somos una herramienta o una especialidad diagnóstica para apoyar la clínica y el examen físico que tiene el paciente. Lo más importante siempre de un paciente es la anamnesis que tiene que hacer el colega, obviamente el examen físico que es importante, hay que verificar y nosotros corroboramos lo que ya el clínico ya está sospechando. Entonces, lo primero podemos encontrar en la primera etapa de la enfermedad, en los primeros 4 días, como habían revisado anteriormente, una radiografía de tórax normal. Es importante observar que aquí nosotros podemos pensar, bueno, este paciente probablemente tiene una neumonía porque aquí se ve un poquito de radiopacidad. En radiología nosotros vemos radiopacidad, lo que nosotros vemos negro, por decirlo, lo que vemos blanco, y radiolucidez, lo que vemos blanco, por decirlo así. Entonces aquí podemos ver que está un poco radiopaco, entonces uno puede pensar de que tiene neumonía. No, esto es por uno de los falsos positivos que podemos determinar
que en este caso se trata de una mujer, por el tejido mamario de la mujer, eso nos dificulta en algunas ocasiones, sobre todo cuando el ojo del clínico no está entrenado, ¿verdad? La siguiente etapa es cuando realmente nosotros ya empezamos a ver el patrón reticular y empezamos ya a ver más radiopacidades, sobre todo en la periferia y a nivel basal, y empiezan a ver lo que uno llama en imagen de vidrio despulido. Obviamente, cuando el paciente ya está con este tipo de infiltrado, ya manifestó algún tipo de clínica. Si ustedes observan, esta proyección radiológica, observamos que está como más agrandado lo que es la silueta cardíaca. Esto es una proyección posterior anterior. Entonces, esto no nos hace a veces, sobre todo cuando las radiografías de tórax son en pacientes que son tomados en encamamiento, obviamente cuando están los pacientes en cuidados intermedios, en cuidados intensivos, y esto nos puede dar un poco de falsos o de dudas. Ya cuando está en una etapa que está entre el 9 y el 13º día, así como también en la parte clínica, nosotros en la parte de imágenes también tenemos nuestra clasificación, entonces ya empezamos a ver más consolidados, empezamos a ver más vidrio delustrado o despulido, como un vidrio despulido, que puede ser unilateral de forma central, y obviamente ya empieza a abarcar más lo que son la parte de todos los pulmones, a llegar a la última etapa, que es la etapa que ya puede ser de resolución o ya cuando el paciente está en una etapa grave, que es arriba del 14º día. Siguiente, por favor. Ok, ya aquí observamos, ¿me puede pasar la anterior? Ok, aquí observamos que ya es prácticamente ya es un día 14º de este paciente estaba en cuidados intensivos, ya observamos que ya prácticamente todo el pulmón derecho está totalmente destruido, obviamente ya observamos a veces consolidaciones, nódulos, inclusive imágenes que pueden ser sugestivas de masas, obviamente porque por la destrucción pulmonar que ha tenido esta enfermedad, y aquí ya el paciente ya está en una etapa bien avanzada, ¿verdad? Posteriormente, después de que ya ha pasado después a futuro del día 14. Aquí, la siguiente, quiero mostrarles, es una radiografía que ayer por la noche se tomó en un hospital en el cual yo trabajo, que es la fecha de ayer. Eso fue tomada a las 10:30 de la noche. ¿Qué nos quiere decir? De un paciente de 40 años, en el cual tenemos un infiltrado bilateral, casi el pulmón derecho está totalmente ya destruido, tenemos un patrón reticular y en el cual ya casi no se observa el parénquima pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de toda la información que se le está dando al paciente, el paciente está llegando bastante tarde. Lo más importante es la clínica, porque ya cuando llegan un tipo de paciente así, eso quiere decir que el paciente dio señales y lamentablemente no llegó a tiempo. Porque si ustedes logran visualizar, este paciente es delgado, es un paciente joven, aparentemente no tenía comorbilidades. Entonces, esta enfermedad se puede evitar si no se llega a esta etapa tan avanzada. Hay otras patologías que podemos encontrar y que hemos encontrado en diagnósticos diferenciales con esta enfermedad. Digamos, esta quiero mostrarles porque hay personas, sobre todo ahorita actualmente que muchas personas está accesible. Ustedes observan esta radiopacidad que se observa bilateral, que está bien definida. Esto muchas personas podrían ser, que puede ser una imagen, de área de consolidado, o podría ser una imagen de una masa. No, esta es una paciente femenina en la cual tenía implantes mamarios. Entonces, los implantes mamarios nos puede producir unos falsos positivos y nos puede a nosotros, si no tenemos sobre todo la clínica o los antecedentes del paciente, de decir, y nos puede perder. Y si ustedes se dan cuenta, la técnica radiográfica que se utilizó fue más alta para poder visualizar mejor el parénquima pulmonar, y de esa forma se ve más la trama vascular. Entonces, mucha gente puede decir, bueno, pero aquí son infiltrados. No, simplemente se utilizó más técnica radiológica para poder visualizar mejor lo que es el campo pulmonar y
de esta forma se visualiza más lo que es los tejidos de lo que es los implantes, ¿verdad? Siguiente. Aquí, esta es otra radiografía que el paciente también tenía clínica por COVID y observamos esta radiopacidad bien definida que abarca casi todo el lóbulo inferior y parte del lóbulo medio y del pulmón izquierdo, y en este caso fue un tumor y en este caso ya lo hicimos la tomografía para corroborar el diagnóstico, y aquí observamos que el paciente era un linfoma. Otras patologías que estamos utilizando, también los carcinomas oncogénicos, sobre todo que ahora actualmente muchas personas fuman, también son diagnósticos diferenciales que hemos utilizado también como nódulos pulmonares solitarios. Siguiente. Esta es un área que aquí, si ustedes se dan cuenta, casi todo el lóbulo inferior y parte del lóbulo medio del pulmón derecho está totalmente destruido. Aquí es un área de consolidado, que es otro tipo de neumonía. No es una neumonía por COVID, simplemente es una neumonía bacteriana, porque normalmente ahora toda la gente que piensa en consolidados está pensando solo en neumonía por el virus del SARS-CoV-2. No, también hay otro tipo de neumonías que también se pueden, que son diagnósticos diferenciales. Hay radiografías que son clásicas, como les digo yo, a la parte ya cuando hay destrucción, ya hay más, está comprometido los dos pulmones. Aquí, este es un paciente que tuvo neumonía por COVID, sobrevivió, pero observamos aquí que ya presentó todo lo que es áreas de fibrosis. Obviamente, a este paciente se le diagnosticó ya que tenía áreas de fibrosis cuando se le hizo la tomografía, pero si ustedes se fijan, casi la afectación es más del 80%. Este paciente quedó con condensador de oxígeno por la área de fibrosis que presentó, secundario a la neumonía por COVID. Ahora vamos a hablar, para pasar al siguiente estudio de imagen, que como les vuelvo a decir, lo primero es la rayos X de tórax. El segundo estudio de imagen que nosotros pasamos es la tomografía, porque es más sensible que la rayos X y nos permite valorar no solamente la afectación pulmonar, sino también las posibles complicaciones, otros diagnósticos diferenciales, como les había comentado anteriormente, el tipo de fibrosis pulmonar, tumores, y también nos sirve sobre todo para poder detectar si un paciente tiene COVID confirmado, sobre todo cuando a veces el PCR ha salido negativo. Yo he tenido en la experiencia de tantas tomografías que he hecho, que he tenido muchos PCR negativos y por tomografía tiene neumonía por COVID. Entonces, como dijo el colega anterior, la verdad, lo importante es la clínica. Si la clínica nos está apoyando todo lo que está diciendo el paciente, entonces es importante que la clínica sea superior a los estudios de imagen, a los estudios de laboratorio, porque nosotros no tratamos estudios de imagen, ni siquiera exámenes de laboratorio, nosotros tratamos al paciente. Entonces es importante aprender a hacer un buen examen físico, aprender a preguntarle al paciente para poder que no se nos escape estos diagnósticos y obviamente no detectar la enfermedad en estados avanzados. Para nosotros poder indicar una tomografía de tórax, tenemos que tener criterios. Primero es si la clínica o la parte de lo que es radiológica no nos apoya, sobre todo, como les había comentado, ¿verdad? Si una radiografía está sospechosa, entonces, y el PCR no es concluyente, ahí está indicada la tomografía de tórax. Si el paciente está COVID confirmado y obviamente está empeorando, entonces, ¿qué tienen que decir? Entonces tenemos que utilizarlo ¿para qué? Para que el clínico pueda determinar, bueno, si este paciente va para cuidados intermedios, para cuidados intensivos. Sobre todo también cuando el paciente, cuando los colegas están sospechando una tromboembolia pulmonar. Esto es importante porque actualmente todo el mundo está pensando en tromboembolia pulmonar y eso hace sobre todo que estemos gastando los recursos de nuestros hospitales. Nosotros somos un país en vías de desarrollo y tenemos que tratar de evitar gastar los recursos de nuestro país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos sospechando eso? Primero nosotros los radiólogos estamos pidiendo la radiografía de tórax, porque a veces los pacientes vienen con una neumonía que tiene casi un 90% tomado y obviamente va a tener dificultad respiratoria. No estamos pensando en una tromboembolia pulmonar. Entonces, obviamente no tenemos, no tiene indicación a veces el paciente. No todo es tromboembolia pulmonar. También hay que pedir los estudios adicionales,
la clínica como habíamos chequeado y obviamente para poder nosotros seguir al tercer estudio, que sería la angiotomografía de tórax, para poder diagnosticar si este paciente tiene daño, trombos en lo que son las arterias pulmonares. ¿Qué es una angiotomografía de tórax? Es una tomografía donde vamos a resaltar lo que son las arterias del pulmonares y de esta forma saber si tienen trombos y ayudarle al clínico a poder darle tratamiento oportuno y el manejo, ¿verdad? Otra indicación es cuando los pacientes están graves y necesitan una decisión de traslado, de cuidados intensivos, sobre todo actualmente que en nuestro país están los cupos bien limitados y que actualmente ni siquiera tenemos cupos. Y la última indicación también es cuando el paciente está sospechando de que tiene COVID, no tenemos la PCR y tal vez el paciente va para una cirugía y para cuidar a los colegas, entonces a veces uno les autoriza la tomografía. Cabe mencionar que en lo personal yo tengo 1 año de estar con pacientes COVID y todavía sigo negativa. Yo pienso que tenemos que tratar de que todos tienen COVID porque es la única forma de cuidarnos y no bajar la guardia. ¿Qué es lo que vamos a encontrar desde el punto de vista de imágenes? En la tomografía, en las fases, nosotros lo ponemos por días o la fase precoz. Vamos a observar imágenes en vidrio despulido. Puede ser al principio uni o bilateral, pero obviamente también en la fase primaria o en la fase precoz, quiero decir que es menos de los 4 días, inclusive la tomografía puede salir normal. Por eso es importante que la clínica y obviamente respaldarlo con los exámenes de laboratorio sean muy importantes para que puedan indicarse un nuevo estudio de imagen. Porque ¿qué es lo que pasa? Hemos tenido pacientes que tal vez tienen PCR positivo, se le indica la tomografía como primer estudio de elección y el 4º día está la tomografía normal. El 5º día el paciente ya tiene neumonía por COVID. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya lleva 2 tomografías. La siguiente semana le van a hacer otra tomografía. Ya van 3 tomografías. Y cada tomografía equivale aproximadamente a 400 radiografías. Entonces estamos hablando de que vamos a indicarle tal vez en una semana 800 radiografías. Entonces es importante que también vean eso. La siguiente etapa, que es así como vamos con la clínica, es del 5º al 8º día, que es la fase de proyección, de progresión, donde aparte de ver nosotros lo que son las imágenes en vidrio despulido, y empezamos a ver ya parte de áreas de consolidado. Obviamente siempre vemos un poco de parénquima pulmonar y eso va dependiendo de la gravedad del paciente, ¿verdad? La extensión y obviamente de todas las comorbilidades y la clínica para saber qué tan avanzado está la enfermedad y nosotros podemos clasificar en leve, moderado o grave y chequear el compromiso pulmonar que tiene el paciente. Ya, en la siguiente etapa, que es la fase de pico, como le llamamos a algunos artículos ahí, que es la fase de 9 a 13 días, ya es una máxima afectación. Entonces, aparte de ver las imágenes de vidrio despulido, también observamos áreas de condensación y también podemos observar también imágenes nodulares, que también hay personas que pueden pensar que estos son nódulos pulmonares o metástasis. Cabe mencionar que aparte de ver las imágenes en vidrio despulido, nosotros observamos las áreas de consolidación o áreas de infiltrados, observamos imágenes nodulares porque así se ven los infiltrados de COVID, entonces para que nosotros podamos observar de que se está tratando también obviamente de una neumonía por COVID. Y la última etapa, que es la etapa después de los 14 días, así como la clínica, que es la etapa, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, en esta etapa es mayor de 14 días, que es la etapa de resolución. Que el paciente obviamente puede ser que ya avanzó la enfermedad a una etapa grave o simplemente el paciente no mejoró y ya empezó a causar un montón de daño pulmonar. Ya el patrón ya empieza a ver vidrio empedrado, un patrón lineal, engrosamiento y empieza a haber más destrucción. Todo eso va dependiendo de que si se pudo hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad y de esta forma poder evitar las complicaciones como son la fibrosis pulmonar en estos pacientes y obviamente la muerte, ¿verdad? El siguiente. Ok, aquí solo para que vean un paciente que tenía 3er día, este es un paciente
Cabe mencionar que esta imagen la saqué de tomógrafo de la universidad, que es un tomógrafo de 320 cortes que se extiende a 640. Es el mejor tomógrafo que tiene Centroamérica, es un Aquilon One, y observan aquí, apenitas se van empezando a ver los infiltrados. Normalmente los equipos que tienen en los otros hospitales andan entre 64 y 128 cortes, solo para que se den cuenta lo grandioso que tenemos en nuestra universidad autónoma. Y actualmente está al servicio de la comunidad porque son tomografías gratuitas para apoyo en la pandemia, que es un apoyo que se le está dando a la universidad, sobre todo en este momento que la mayoría de los hospitales tienen dañados los tomógrafos, y como decía el doctor, que muchos pacientes no pueden pagar este estudio, sobre todo como a veces hay seguimientos tomográficos que la tomografía puede costar entre 3,000, 4,000 o 5,000 empiras, más todos los exámenes de laboratorio que a veces les tiran en ráfaga y no son ni siquiera pensados. Entonces hay que aprender a utilizar bien los recursos, ¿verdad? Siguiente. Aquí podemos visualizar, no sé si corre el video, por favor. Ok, aquí. Esta es una tomografía de un colega que llegó en el día 3 a hacerse la tomografía. Si ustedes se fijan, solo tenía la PCR positiva. Y si ustedes se fijan, se ven unas imágenes en vidrio despulido para que se vean que esta enfermedad ni siquiera a veces la comprendemos cómo funciona. No sé si la podemos volver a correr, por favor, solo para que observen cómo es de grave esta enfermedad. Aquí logramos visualizar unas imágenes en vidrio despulido. Observan que están bilaterales, están en lo que son las ápices y generalmente le gusta la periferia y en las bases pulmonares. Ahora, él no se había hecho todavía los marcadores inflamatorios. Se hizo los marcadores inflamatorios y regresó al día siguiente. La siguiente. El siguiente video, por favor, apóyenme. Ok, 24 horas después. Solo para que tenga. Y es un colega delgado, sin comorbilidad. Es un muchacho de 30 años, es un médico general que está en los triajes. Y ahí podemos observar que aparte, no, el siguiente video. Este es el mismo video que tenía. El siguiente, ese. Aquí podemos observar, aparte de los infiltrados en vidrio delustrado despulido, ya empezamos con áreas de consolidación. O sea, estamos hablando de 24 horas. 24 horas después de haber diagnosticado por imagen, para que vea qué agresivo es esta enfermedad. Entonces, es importante que la verdad yo no había visto tan agresivo y como le digo yo, no tenía ninguna comorbilidad este paciente. El siguiente, imagen. Siguiente, es el mismo video. Ok, este es para que vean, es el mismo, solamente para que lo vean. Esta es una ventana pulmonar, este es un corte de tomografía en ventana pulmonar en corte sagital. Observamos aquí, este es el día que llegó el colega, el médico general que está en los triajes, y si ustedes se fijan, solo tenía una afectación en vidrio despulido. 24 horas después, observan cómo estaba el pulmón. Entonces, para que se den cuenta cómo anda de agresividad esta enfermedad y sin ninguna comorbilidad. Siguiente, por favor. Esta es el caso de un niño en lo personal que yo he tenido más joven. Es un niño de 14 años, delgado, alto. Y si ustedes se fijan, ya con área de infiltrado. Yo solo había visto en más de 5,000 tomografías que yo he visto, solamente había visto niños arriba de 16 años, pero este es un niño de 14 años. Y llegó porque toda la familia tenía COVID y se observan, ya empezó ya con área de infiltrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta enfermedad está siendo demasiado agresiva, que antes los adolescentes decían, no me va a dar porque está jovencito. Entonces, es una enfermedad de viejo, como decía los otros colegas, ¿no? Actualmente ya es una enfermedad que está atacando a cualquier edad. Siguiente. Ok, esta es otra de las cosas que también está dando. Eso es un paciente que también pasó del día 14, ya está en etapa de progresión, pero nada más que esta progresó a una etapa mejorando el paciente, ya están viendo de que está mejorando el parénquima pulmonar y se ven bulas que son como
pelotitas de aire que se ven dentro del pulmón, que eso indica que hay problemas inflamatorios crónicos, ¿verdad? En este paciente. Siguiente. Aquí observamos un paciente con de 45 años, un paciente de un hospital público en el cual yo recibí. Este paciente venía con mascarilla de alto flujo y como estaba en posición prono, ella hizo un enfisema subcutáneo. Un enfisema subcutáneo, si ustedes ven aquí, todo lo que está aquí alrededor es aire que se metió en los tejidos blandos, también se metió en lo que es el mediastino. Esta paciente, el pronóstico era malo, probablemente falleció, y aparte, obviamente, la neumonía que tenía no era tan grave, pero ¿qué es lo que pasaba? No todos los pacientes pueden cooperar con respecto a lo que estar con una mascarilla de alto flujo. Entonces, hay personas que dicen, la mascarilla me asfixia. Yo siempre les digo a los pacientes, no, lo que asfixia es tener la enfermedad por neumonía por COVID. Entonces, para que vean las otras complicaciones que estamos viendo, que son los enfisemas subcutáneos y también lo que es la mediastinitis, ¿verdad? Siguiente. Este también es la misma paciente, nada más que es un corte coronal que yo trato cuando mis técnicos, mis 4 técnicos, que cabe mencionar que solo tengo 4 técnicos apoyándome en la universidad, desde que inició la pandemia, ya tenemos un año, de los cuales siempre me gusta mencionar los nombres porque para mí son héroes, que es Antolín López, Ángel Camporreales, Luis López, y Johan Ávila, que son 4 tecnólogos que desde el inicio de la pandemia han estado siempre apoyando lo que es ayudar a toda la población. Entonces, siempre les digo que como nosotros imprimimos lo que es una ventana en parénquima pulmonar, entonces yo siempre les digo que los 2 últimos cortes lo hagamos en cortes coronales. ¿Por qué? Porque muchos colegas están acostumbrados a ver los rayos X. Entonces aquí podemos visualizar todo el aire que tiene dentro del mediastino, todo en la cavidad torácica, en lo que es el cuello y todo lo que es el pectoral, y en este caso también la axila, ¿verdad? Entonces, para que vean lo que está produciendo también, están utilizando la mascarilla de alto flujo, ¿verdad? Entonces, son complicaciones también que a veces uno no cree que existen, pero la verdad sí existen, ¿verdad? Este es un video para que de la misma paciente, para que lo corra, por favor. Es un cortasear, si ustedes se fijan, todos son con ventanas pulmonares, porque esta es una forma para que puedan visualizarlo, siempre el parénquima pulmonar. Ok, siguiente. Cabe mencionar que todas estas imágenes son reales, son estudios de pacientes que yo he visto, no es ninguna sacada del internet y ni de ningún artículo. Nosotros tenemos el mejor tomógrafo de Centroamérica, no tenemos que envidiarle a nadie. Siguiente. Ok, aquí para que se dé cuenta, este es otro video de un corte. Oh, el anterior, por favor. Este es otro video de un corte axial de un paciente con una neumonía severa, y que aquí observamos también que hay más. ¿Lo puede volver a correr, por favor? Engrosamiento más de la pleura, ¿verdad? Aquí ya está casi abortado, casi todo el 90% de lo que es el pulmón, pero todavía no está con áreas de consolidación, o sea que está activa todavía la enfermedad, está en una fase del 5º al 8º día por imagen. Pero ¿qué quiere decir esto? Que está demasiado agresivo. Siguiente. Esta es, dele el video, por favor. Este es otro estudio de otra paciente también, que son los imágenes que yo le dije que se pueden ver como imágenes nódulos pulmonares, porque también son como nódulos pulmonares los que se ven, que son consolidados, por decirlo así, imágenes que se ven nodulares, y nos puede confundir como que fueran metástasis pulmonar o un nódulo. Vuélvelo a pasar para que lo logren visualizar, pero es parte de la neumonía por COVID. Estas imágenes que se observan acá son consolidaciones, pero muchas personas me han preguntado, ¿pero estos parecen nódulos pulmonares o metástasis? No, esa es parte de la enfermedad que se logra visualizar. Siguiente imagen, por favor. Esta
Antes de pasarlo, solo quiero que observen primero. Corra desde el inicio del video, por favor. Ok, si observan aquí, antes de poner el video, quiero que lo visualice antes la gente. Ok, observan aquí, para el video, no, el anterior. Aquí observan que en lo que es el segmento ápico posterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo, observamos una radiopacidad que aparentemente veo como infiltrado. Esto es importante sobre todo para los colegas que no nos ponen clínica del paciente. Entonces, en este caso era una paciente que se trataba, ahora sí corre el video, porque nos llamó la atención, dele, porque solo tenía esta imagen arriba. Entonces, es bien difícil cuando se observa solamente en un solo lado, porque no se encontró nada en la periferia. Entonces, cuando nosotros observamos que no tenía nada de tejido mamario y observamos los implantes, y haciendo clínica del paciente, porque nosotros le llamamos, yo le llamé, entonces era la paciente que se trataba de una paciente que había sido sobreviviente de cáncer de mama y había tenido radiación. Entonces, para que se den cuenta que también la radiación también puede causar ese tipo de imágenes que si a veces no tenemos clínica, obviamente a veces si el paciente, la persona, el colega no está entrenado, podemos pensar que es una neumonía por COVID. Siguiente. Esta es solamente para que ustedes sepan cómo nosotros los radiólogos venimos y ponemos los porcentajes. Lo dividimos obviamente por rayos X, también por tomografía, para nosotros determinar qué tipo de porcentaje tiene de daño pulmonar. Eso es como un estimado para que el colega pueda decir, bueno, qué tan daño pulmonar tiene. Y también una clasificación que se está utilizando, algunos colegas lo utilizan, que es el CORRAD. En lo personal yo trato de utilizar porque normalmente el COVID lo está viendo muchas personas. Entonces yo trato de poner proceso infeccioso, pulmonar, bilateral, a considerar neumonía por COVID porque ya sabemos que tiene que ser el paciente tener el PCR positivo. Entonces yo pongo leve, moderado, grave y le pongo el porcentaje del daño pulmonar. Siguiente. Y la universidad tuvo el honor de tener esa aplicación que es de inteligencia artificial, que la donó Huawei, que en el cual nosotros la utilizamos y de esta forma nos daba el porcentaje exacto de daño pulmonar, ya sea del lado derecho, del lado izquierdo, y la aplicación decía qué posibilidad de COVID tenía. Arriba del 30% salía positivo. Es una aplicación son herramientas que actualmente estamos utilizando, que se llama inteligencia artificial, que se está utilizando en muchas cosas, sobre todo en medicina, y que en nuestro país la tiene y se la dieron a la Universidad Autónoma. Siguiente. Esta misma aplicación, para que vea cómo afecta todo lo que es la parte verde, automáticamente aquí está diciendo que casi un 90% tiene de daño pulmonar el paciente y automáticamente el sistema de inteligencia artificial lo pone que tiene una neumonía severa. Entonces, para que vea que en nuestro país no todo es malo, yo me enfoco realmente en ver las cosas positivas que nosotros tenemos y hay que tratar de hacer esas cosas. Ok, otras patologías que hemos estado encontrando, siguiente, siempre de la parte de vista de tomografía, es la clínica es importante, como nuevamente siempre le recalco a todos los colegas interconsultantes. Radiología es una especialidad de interconsulta para apoyar y confirmar el diagnóstico que el colega tiene. En este caso era un paciente que pensaban que también tenía un área consolidado, pero al contrastarla, este es un corte coronal y este es un corte axial. En este caso vemos nosotros que esto es una ventana, cuando nosotros vemos lo que es el parénquima pulmonar que está negro o hipodenso, como nosotros le decimos en radiología, estamos hablando de una ventana de mediastino. Entonces aquí visualizamos que se trata de un tumor. Nosotros contrastamos este paciente, contrastamos esta tomografía y podemos visualizar todo lo que es el tumor que tiene este paciente. Y lo que está alrededor es líquido, o sea, derrame pleural. Entonces, para que vean que no todo es COVID, porque la gente solamente está pensando en neumonía por COVID. Hay otras patologías que también tienen que hacerla. Y por eso es importante hacer la clínica, porque si nosotros hacemos clínica, podemos determinar si podemos contrastar o no contrastar un estudio. Siguiente. Aquí también pensaban que tenía un paciente que tenía neumonía, pero no, lo que tenía era una neumonía bacteriana y tenía un derrame pleural. Siguiente. Esta es una ventana de mediastino, ¿verdad? Ahora de las estadísticas, que es importante siempre hablar de las estadísticas para que vean
lo que estamos haciendo de proyecto en la universidad. Actualmente, a la fecha, hemos hecho 4.298 tomografías, de las cuales el 58% han sido hombres y el 42% han sido mujeres. Siguiente. De las cuales 598 han salido tomografías normales. Normales desde el punto de vista de imagen, ¿verdad? Cabe mencionar que los pacientes que nos llegan a la universidad todos son positivos por COVID porque son enviados con referencia de todos los hospitales públicos, de los triajes, de clínicas privadas, de colegas o de personal de todo el área de salud que han tenido lamentablemente contaminaciones. La mayoría han sido neumonías leves, las moderadas siendo también una de las más marcadas, las neumonías graves también, y obviamente otros implica aquí tumores que se han encontrado, procesos como nódulos pulmonares solitarios, etcétera, ¿verdad? Siguiente. Y aquí las edades, ¿verdad? Antes yo tenía arriba de 16, como hace una semana encontré el niño de 14 años, como les dije, entonces ya podemos poner de que por lo menos en la experiencia que yo tengo arriba de 14 años, y siempre ha sido el margen que hemos visto es arriba, entre el promedio anda entre el 20 a 50 años. Aproximadamente esas son las edades que hemos visto que más se complican, y siendo siempre de 30 a 40 años las que están llegando con pacientes más contaminados. Lamentablemente siempre nuestros ancianos están sufriendo las consecuencias. Entonces yo siempre recalco para sobre todo las personas que andan en las edades de 20 a 40 años, si ellos no se quieren cuidar, por lo menos cuidemos a nuestros padres y cuidemos a nuestros ancianos, a nuestros abuelos. Ellos nunca van a negarle un abrazo, un beso a nuestros hijos o a nuestros nietos. Entonces, tratemos de cuidarlos, porque ellos no tienen la culpa de tener esta terrible enfermedad. Siguiente. Ok, ya para finalizar, siempre es importante recalcar esto. Como la tomografía y lo que es la radiación es algo que no se ve, no se oye, no se huele, no se siente, nosotros indicamos cualquier cantidad de estudios de imagen. Entonces, en radiología nosotros manejamos lo que es el principio ALARA, tan bajo como de exposición como razonablemente sea posible. Entonces, cuando usted vaya a indicar una tomografía, debe de pensar, ¿necesita una exploración tomográfica más? ¿Por qué? Porque realmente aproximadamente cada tomografía equivale a 400 radiografías. Si usted va a indicar una tomografía con contraste es aproximadamente 800 radiografías. La cantidad de radiación que usted le va a poner a un paciente va a ser de 3 a 6 meses. Si es una tomografía tóraco-abdominal, a 1 año. Entonces, es importante que nosotros seamos responsables, porque no solamente es responsabilidad del tecnólogo o del radiólogo cuidar lo que es la protección radiológica, sino que es responsabilidad de todas las personas, sobre todo de los colegas que somos los que indicamos. Bueno, esta es mi aportación. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto, muchas gracias, doctora Susi Handal, por su aporte y su excelente ponencia. Definitivamente nos pone en contexto sobre la importancia del diagnóstico imagenológico en cuanto a COVID-19 y cómo hacer su interpretación adecuada. Si tienen dudas, este es el espacio y comentarios también para hacerlos, en el espacio que hay para que manden sus preguntas. Acá nos hacen un par de preguntas, doctora. Nos consultan si se recomendaría hacer radiografía de tórax a todos los pacientes con o sin factores de riesgo al inicio de la enfermedad, y no solo a las personas que presentan dificultad respiratoria. No, como habíamos dicho, obviamente la clínica es importante. Es importante primero comenzar. No podemos empezar a correr si no hemos empezado a caminar. El primer estudio de imagen de nosotros, desde el punto de vista radiológico, es la radiografía. Si la radiografía nos queda con duda, entonces pasamos al siguiente estudio, que es la tomografía.
Obviamente, si el paciente es Aló, obeso, doctora, no sé si me puede escuchar. Sí, yo le escucho perfecto. ¿Usted me escucha? ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos, doctora. Ok, perfecto, ok. Le decía, no podemos correr si no hemos emprendido primero a caminar. El primer estudio de imagen es la radiografía de tórax. Entonces, si la radiografía de tórax nos deja con dudas y si el paciente tiene mucha clínica de que nos dice definitivamente es una neumonía por COVID, definitivamente tenemos que hacer la tomografía. No podemos hacer uso indiscriminado, no solamente por cuidar nuestros equipos. Los tomógrafos son equipos bastante caros y actualmente no todos los centros hospitalarios, sobre todo los centros públicos, cuentan con ello. De hecho, por eso se puso a disposición, la Universidad Autónoma puso a disposición lo que es el tomógrafo para apoyo de la pandemia. Y también en la parte privada es demasiado caro y como dijo el doctor anteriormente, muchos pacientes no tienen el dinero para poder pagar un estudio de imagen. Entonces, el primer estudio es la rayos X. Si tenemos dudas, seguimos a la tomografía. Obviamente, si tenemos comorbilidades, si tenemos un paciente obeso, si un paciente que nos deja dudas, si tiene implantes, entonces definitivamente tenemos que hacer la tomografía riesgo-beneficio. Siempre hacemos eso. Perfecto, muchas gracias, doctora. Nos consultan qué experiencias o ventajas hay con respecto al ultrasonido pulmonar y si lo recomendaría para los pacientes con COVID-19. Claro, se está utilizando mucho, sobre todo para, digamos, una de las complicaciones que se hace es con respecto a los derrames, igual como se está utilizando también para hacer las paracentesis, o también guiados para hacer colocación de catéteres. Entonces, antes la gente lo hacía a ciegas, actualmente los radiólogos estamos utilizando, nosotros somos los ojos prácticamente de algunos colegas para poder saber exactamente dónde vamos a colocar el catéter para de esta forma no hacer un neumotórax o una complicación y si es factible. Actualmente algunas personas no lo hacen por cuestiones de temor con respecto al COVID. Yo pienso que no tenemos que tener temor a la enfermedad, simplemente tenemos que tener mucho respeto. Excelente, gracias, doctora. Nos consultan por acá con respecto a los pacientes que se han recuperado clínicamente de la enfermedad por COVID-19. ¿Se debería de ofrecer seguimiento radiológico? Claro, recuerde que lamentablemente muchos pacientes que han tenido neumonía por COVID, que una de las secuelas muy importantes que están utilizando, que están creando ahorita es la fibrosis pulmonar. Entonces, gracias a lo que es medicina física y rehabilitación, también se está tratando de evitar eso, pero primero está la rayos X. Si definitivamente la rayos X no les ayuda, el seguimiento puede ser tomográfico, pero obviamente utilizándola de una forma correcta. No es malo indicarla, lo malo es no hacerlo con criterio médico. Por eso es importante tener un criterio médico, es como los exámenes de laboratorio, los marcadores inflamatorios que a todos se le está pidiendo, hay hasta una lista para hacerlos. No, tenemos que tener un criterio médico para poder indicar, así como indicamos los estudios de laboratorio, también indicamos los estudios de imagen. Perfecto. También nos consultan qué componentes clínicos, signos y síntomas considera usted indispensable que se coloquen al momento de hacer la petición para una tomografía o radiografía de tórax. Bueno, nosotros primero lo que pedimos es, bueno, la radiografía de tórax no estamos pidiendo, obviamente, dependiendo de lo que está pidiendo, ¿verdad? Si queremos la interpretación, tenemos que ver desde cuándo tiene dolor torácico, si tiene antecedentes personales patológicos, lo que normalmente uno pone en la anamnesis. Pero obviamente cuando estamos pidiendo una tomografía de tórax, lo nosotros que pedimos primero es, muéstrame la radiografía de tórax. Porque nosotros viendo la radiografía de tórax podemos determinar si ese paciente amerita o no amerita una tomografía. Porque como les digo yo, hay pacientes que nos han pedido una tomografía por una tromboembolia pulmonar. Entonces, una angiotomografía a nivel privado vale 15,000 empiras. Solo para que tengan una idea de lo que vale aproximadamente. Y tal vez cuando vemos la radiografía de tórax tiene un daño pulmonar más del 90%. Por supuesto que el paciente lo que tiene
es un daño pulmonar, la disnea que tiene este paciente es por el daño pulmonar, pues. O uno va a la clínica, que es superior. Recuerde que nosotros, radiología es una especialidad de apoyo. Lamentablemente, a medida que el médico no lee, que el médico no hace una buena anamnesis, estamos haciendo demasiado estudios de imagen. Y lamentablemente nosotros somos una especialidad bastante cara. Entonces hay que aprender a usar los recursos que tiene nuestro país. En otros países, obviamente, les hacen un montón de estudios de imagen, pero porque son país de primer mundo, pero nosotros somos países en vías de desarrollo y tenemos que tratar de utilizar los recursos al máximo. Muy bien, ya para ir terminando, una última duda que nos hacen aquí es con respecto a cómo se evalúa radiológicamente el daño pulmonar en un paciente post-contagio de COVID. Bueno, ya para hacer un daño, una buena evaluación, nosotros hacemos la tomografía. Hacemos dependiendo lo que tiene el porcentaje de daño pulmonar, los hallazgos que encontramos para saber si tiene un área de fibrosis. Por eso en la plática les comenté con los porcentajes que hacemos, qué tanta destrucción causó la enfermedad y poder así determinar si este paciente va a quedar recuperado o no recuperado, utilizando obviamente lo que es la terapia respiratoria, que actualmente está ayudando mucho. Pero en este caso ahí para confirmar y dar un buen pronóstico, ahí sí tendría que indicarse la tomografía de tórax. Algo que quiero recolgarle a los colegas es que el estudio que debe indicarse es tomografía de tórax simple, en fase simple. Nosotros en la Universidad Autónoma, para que sepan, tenemos un año de estar apoyando de forma gratuita. Estoy dando el informe radiológico, la tomografía en la ventana pulmonar, o sea, la placa tomográfica para que el paciente lo pueda llevar, inclusive pueda interconsultar a otro colega y para darle seguimiento, y es abierta para todo el mundo. Obviamente estamos pidiendo que sea evaluado por un médico por la cantidad de radiación que nosotros estamos utilizando. Entonces, para los que no saben, sepan que la universidad, en el Centro Radiológico de la Universidad Autónoma, está disponible para apoyar a todo el personal que lo necesite en este tiempo tan duro como es la pandemia y que nos afecta a nuestro país. Muy bien, esas serían todas las dudas que se abarcarían por hoy. Muchas gracias, doctora Susi Handal, de nuevo por su excelente ponencia y por habernos actualizado y compartido sobre sus experiencias con respecto al diagnóstico radiológico en pacientes con COVID-19. A ustedes por invitarme. También informarle a los participantes que la ponencia del doctor Ramón Buenas tardes a todas y todos. Mil disculpas por los últimos impases con temas de conectividad. Por el día de hoy vamos a dar la finalización del primer Congreso Nacional de la COVID-19, dado que la conferencia que estaba pactada del doctor Ramón de los Santos Aguilar queda para el día sábado. Así que por el día de hoy nos despedimos como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias Médicas, Programa de Educación Continua, GOAL Honduras y USAID Honduras. Nos vemos hasta mañana. Estaremos enviando los enlaces y colocándolos en las diferentes redes sociales para que podamos seguir en la transmisión de este congreso. Muchas gracias a todas y todos los participantes y expositores del día de hoy. Muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes.